Estimados y estimadas, bienvenidos a un nuevo video de la UCO de Métodos y Técnicas Cuantitativas. Como saben, en videos anteriores hemos visto diferentes tipos de estadísticos, tanto para variables categóricas como para variables numéricas. En este video nos centraremos especialmente en algunos de los más utilizados para variables numéricas. En este caso me refiero a la media, o también conocido como promedio. Este es un estadístico de tendencia central y del cual observaremos algunas de las ventajas de su utilización, así como también algunas de las limitaciones inherentes a utilizar este mismo estadístico, ¿ok? También podremos explorar diversos estadísticos de dispersión, como lo son la varianza y el desvío típico o la desviación típica. Este último también muy utilizado en la investigación científica. Sin más preámbulos, demos entonces comienzo al video. En primer lugar, me gustaría que piensen en la utilidad de los diferentes estadísticos que han venido explorando hasta ahora. Un estadístico no es más que una herramienta que nos permite caracterizar un conjunto de datos que tenemos acerca de diferentes variables. Dicho de otra manera, es un resumen de una determinada cantidad de información que tenemos acerca de un u otro fenómeno psicológico. Piensen en lo siguiente. Cuando leemos el resumen de un libro, este debe ser capaz de sintetizar los puntos centrales del contenido de ese mismo libro, ¿cierto? Un resumen, aún así, nunca nos puede dar toda la información que está contenida en ese mismo libro, ¿cierto? Exactamente lo mismo sucede con un estadístico. Este nos permite ver una faceta o una determinada característica de los datos que estamos analizando, pero al hacer esto siempre hay alguna información que estamos dejando de fuera. Es por esto mismo que existen diferentes tipos de estadísticos, que se adecuan mejor a ciertas condiciones, y por esto también es que cuando analizamos un conjunto de datos, terminamos siempre por considerar o por utilizar diferentes estadísticos, los cuales esperamos nosotros se complementen entre sí, que nos den facetas o aspectos diferentes de la información que estamos analizando. La media aritmética o promedio, es para par de colaboradores el estadístico de tendencia central más utilizado. Independientemente del tipo de estudio que estemos consultando, sea descriptivo o inferencial, es muy probable que la encontremos reportada. Por eso mismo es fundamental conocer las potencialidades y limitaciones de este estadístico. La media consiste en la suma de todas las puntuaciones dividida por el número de puntuaciones. Así, la misma nos sirve para resumir una gran cantidad de información, pero también nos permite que esa información sea presentada en la misma escala en la cual fue evaluada. Y esa es una de las grandes potencialidades, o facilidades, podemos decir así, de utilizar la media. Veamos como ejemplo el coeficiente intelectual. Imaginen que evaluamos el coeficiente intelectual de 5 personas. Si hago simplemente una suma de los resultados de cada una de estas 5 personas, el valor total sería 508. Si lo vemos, no es un valor que nos sea muy explicativo de cuál es el coeficiente intelectual de cada una de estas personas o del conjunto de estas 5 personas. No obstante, si calculo la media, obtendré un resultado que es de 101.6. Podemos ver que ya es un resultado más fácilmente interpretable, principalmente porque se encuentra en la misma unidad en la cual he evaluado esta variable. Con esto quiero decir que si las puntuaciones posibles para cada persona van entre 0 a 200 puntos, el resultado, el promedio de esta misma variable, también será entre 0 y 200 puntos. Ahora, imaginemos por un momento que incluimos un sexto participante en nuestro estudio y que tiene una puntuación bastante superior al de los restantes 5 participantes. Este sexto participante tiene una puntuación de 185 valores y el sumatorio de las 6 puntuaciones es de 693 puntos. Cuando dividimos estos 6 valores por 6 nos da un total de 115.5. Me gustaría que piensen un poco en lo que ha sucedido. La adición de un nuevo valor ha cambiado bastante el resultado de la media. Pasamos de una media de 101.6 valores a 115.5. Pero esto no sucede porque simplemente adicionamos un sexto participante. Sucede porque este nuevo participante tiene un valor que es muy diferente del resto del grupo. Podríamos decir que el mismo presenta un valor extremo. Y es allí donde encontramos otra característica de la media. La misma es sensible a valores extremos, por lo que podemos decir que es un estadístico poco robusto. Con esto lo que quiero decir es que fácilmente su valor puede ser influenciado por nuevos valores, sean estos valores muy por debajo o muy por encima de la media.
lo que consideramos como o llamamos como valores extremos. Esto no es necesariamente algo bueno o algo malo, pero nos obliga a poner en perspectiva los resultados de la misma. Volviendo a nuestro ejemplo, si vemos el valor de la media con el sexto participante, tenemos entonces un valor de 115.5. ¿Qué nos dice ese valor si encontramos que no hay un único participante con ese valor de coeficiente intelectual? Tenemos varias personas, alrededor de los 100 valores, y una muy lejana a los 185. Para ir un poco más a fondo en este asunto, veamos otro ejemplo. Imaginen que ahora tenemos 3 grupos, cada uno con 5 participantes, y cada uno con un valor diferente de coeficiente intelectual. Noten primero el rango de valores en el grupo 1, que va de 98 a 106. En el grupo 2 va de 20 a 184 y en el grupo 3 de 5 a 170. Noten que los rangos de las puntuaciones en cada uno de estos 3 grupos varían muchísimo. Aún así, el valor de la media en los 3 grupos es exactamente el mismo. Y es que otro aspecto a considerar de la media es que diferentes valores nos pueden dar el mismo resultado medio. Y es precisamente aquí donde entra un tipo de estadístico que sirve para complementar los de tendencia central y darnos un poco más de información. Dispersión. Así, la dispersión es un concepto esencialmente positivo. O todos los valores de una variable son iguales y consecuentemente no existe dispersión, o entonces algunos valores son distintos de los otros y consecuentemente existe algún nivel de dispersión. Resta saber si es baja, media o elevada, pero nunca podrá ser negativa. El primero de los estadísticos que les quería mencionar refiere al rango o amplitud. Este consiste en la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo de un conjunto de datos. Tomen como ejemplo el grupo 1. Para calcular el rango, tomamos el valor más elevado, 106, y le restamos el valor más bajo de ese conjunto de datos, que es 98. Lo que nos da un resultado de 8, que no es más que la distancia entre el valor más bajo y el valor más elevado. Lo interesante aquí, como pueden ver, es que tenemos 3 conjuntos de datos que son diferentes y que al nivel de la tendencia central medida con la media nos da el mismo valor, 101.6, pero al nivel del rango tenemos valores bastante diferentes. El siguiente estadístico de dispersión que vamos a ver se refiere a la varianza, la cual es definida como el promedio de las desviaciones cuadráticas de la media. Veamos un breve ejemplo para clarificar esta definición. Imaginen que tenemos una escala de evaluación que va desde 1 a 10. Dentro de esa misma escala tenemos 2 participantes, cada uno con puntuación de 5. El resultado del cálculo del promedio de esas 2 puntuaciones sería 5, y aquello que nos interesa aquí es la distancia de cada una de las observaciones, de la puntuación de cada uno de estos participantes, en relación a ese promedio. Si lo pensamos bien, la distancia entre 5 y 5 es 0. Entonces, el estadístico de la varianza lo que tiene en cuenta es realizar un promedio de las distancias de cada una de las observaciones elevado al cuadrado. Y ya que ninguna de las 2 observaciones tiene cualquier distancia en relación a este punto central, que es la media, entonces el valor de la varianza será 0. Ahora, cambiemos un poco el escenario entonces. Tenemos 2 participantes por igual, uno tiene puntuación de 1 y el otro tiene puntuación de 5. El promedio de estas 2 observaciones nos da el resultado de 3, y lo interesante aquí es notar la distancia de cada uno de estos participantes en relación a ese mismo promedio. El participante que tiene una puntuación de 1 tiene una distancia de menos 2, porque está 2 valores abajo de la media, y el otro participante tiene una distancia de 2 positivas, porque está 2 valores arriba del promedio. El promedio de esas distancias al cuadrado me da 4. Y ese es el valor de la varianza en este caso en particular. A seguir pueden ver el cálculo de la varianza para los 3 grupos que vimos hace un momento. Pueden notar nuevamente que tienen el mismo valor de media, de tendencia central, pero tienen diferentes resultados al nivel de la dispersión. El último estadístico de dispersión que les quiero mencionar se refiere a la desviación típica, el cual consiste en la varianza elevada al cuadrado. Aunque en relación a su cálculo no tenga grandes diferencias comparativamente a la varianza, esta tiene una gran ventaja, y es
que el desvío típico es expresado en la misma métrica o en la misma unidad que la variable que está siendo estudiada. Así, si queremos hacer la lectura de los resultados del grupo 1, por ejemplo, podríamos decir que la desviación de los coeficientes de inteligencia con respecto a su promedio es de 2.65 valores en promedio. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. En este video hemos podido explorar diferentes aspectos de varios estadísticos de tendencia central y de dispersión, así como su interpretación. En el próximo video estaremos hablando acerca de una forma de graficar datos numéricos. Me refiero al histograma.